algunos, porque no, digamos que hay, que uno de pronto es, para uno es claro, pero es importante de pronto establecer esto. Bueno, entonces, el ejercicio 2 es un ejercicio en el que tenemos una variable, estamos trabajando con 500 datos, entonces cuando se trabaja con 500 datos, uno al hallar el número de intervalos, esto le va a dar, cuando uno hace esta ecuación, eso da 9.9, o sea, ¿cómo se hace esa ecuación? Igual a 1 más 3,3 por logaritmo, que sería el logaritmo en base 10 de el valor de n, que en este caso es 500. Cuando uno hace eso, siempre que uno trabaje con 500 datos, eso le va a dar 9.91. Entonces uno qué hace siempre que eso da un valor, entonces uno simplemente redondea, ¿sí? Y ya redondea este valor. Cuando uno lo redondea, y con cero decimales, ¿listo? Lo que hice fue redondear el número, que es este, lo va a redondear a cero número de decimales. Entonces lo va a dejar como 10. ¿Listo? Eso nosotros lo hicimos pues manualmente, pero eso también pues lo puede hacer uno en Excel. Entonces vamos a hacer una base de datos. Yo por lo general trabajo en una base que hago yo. Entonces, vamos acá. Listo. Entonces vamos a trabajar con cualquier tipo de datos. Entonces vamos a empezar a trabajar con estatura. Va a cambiar, digamos que vamos a hablar con una variable que se llame año de nacimiento. Entonces esa variable nosotros la vamos a tener entre, digamos que va a estar entre 1960 y el valor más grande, digamos que va a ser 2000, hasta el 2015, eso pues no importa. Y vamos a decirle que no vamos a, que lo vamos a dejar con números enteros, entonces simplemente vamos a hallar el valor entero de esta ecuación. Entonces voy a tirar 500 datos, entonces yo ya tengo esto establecido para 500 datos. Yo lo puedo simplemente arrastrar, sino que la primera vez que lo hice para 500, entonces cada vez que lo hago para 500, ya tengo los años. Entonces me va a llevar esto y con esto voy a trabajar. Entonces esta es una variable que, aunque es una fecha, para nosotros va a ser una variable discreta, ¿sí? Entonces esa va a ser, pues, digamos, nuestra variable A. Entonces con esa vamos a trabajar en esta tabla. Entonces, yo escogí también el título, yo miro, no, me va a llamar año de nacimiento. Con eso vamos a hacer este ejemplo. Vamos a pegar. Entonces aquí tenemos todos los valores del año de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el valor de n? Pues ya sabemos que es 500, pero para hallarlo, ¿cómo hacemos? Simplemente vamos a utilizar la función contar. Y él directamente me va a contar los valores que tenga desde acá hasta abajo. Él me dice que hay 500 datos. El valor máximo, entonces es igual la función máximo. Entonces cojo el máximo también de los valores y el de una me lo está hallando. ¿Por qué está aquí con 0? Porque acá en donde lo tengo para mostrar, lo tenía con decimales. Se lo voy a quitar porque voy a trabajar con números enteros este ejemplo. O sea, no es que siempre vaya a trabajar con enteros. Listo. El mínimo, igual. Entonces lo mismo, mínimo. Y es esta.
de los números que tengo acá. Entonces tenemos acá que el valor mínimo es 1960, el valor máximo es 2014. Halló el rango simplemente es la diferencia entre los dos valores. Entonces igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y me dio 54. Esto lo voy a poner un poquitico más grande. Listo. Doctor, qué pena, una preguntita. Lo que necesite, dale. Eso todo tiene que ser formulado, o sea, cuando usted va a revisar tiene que formulado, uno puede hacer eso, pues, Me o parece que sea, es más fácil hacerlo con la fórmula que hacerlo manual. Pero ya, pues, o sea, lo que pasa es que para mí es más fácil saber, o sea, yo la verdad no sé ni qué datos están en cada una de las bases de datos. No tengo idea, pues, porque aprenderse 500 datos. Entonces, cuando va a revisar, para mí es más fácil hacerlo con la fórmula. Igual yo la haría ahí al lado y miraría si el valor coincide. O sea, bueno. lo que pasa es que para eso se diseñó esta plantilla, para que fuera más fácil la obtención de los datos, y por eso se les ha explicado cómo se obtiene pues cada uno de los valores. Esto no, pues, no es nada complicado, la verdad. Y aquí Otra pregunta, qué pena. sí, Todas estas tranquilo, grabaciones, es que yo no he podido estar en ninguna porque la verdad he estado trabajando pues mucho, todas pero están grabadas. En está el foro grabada. están todas las grabaciones, sí, y yo mañana vuelvo y las monto todas las grabaciones, incluida la web conference. Yo monto todas las charlas que se han dado de cada fase en el foro y las web conference. Y también les anexo unos videos que pueden ser útiles de cómo hacer tabla de frecuencia y de cómo hacer los histogramas. Bueno, tutor, muchas gracias. Listo, igual esta charla mañana también quedará en el foro, no hay problema. La Bueno, amplitud, señor. ¿cómo se hace? Simplemente es el rango dividido el número de intervalos. O sea, simplemente cada intervalo va a tener un número de acuerdo a este valor. Entonces va a ser igual a dividir 54 entre 10. O sea que eso me va a sumar, cada uno me va a dar 5.4, ese me va a dar el valor. Listo. Eso va a ser el rango de cada uno de ellos. Entonces, el valor acá, el primer valor, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor mínimo. Entonces voy a utilizar el valor mínimo, 1960. Y a este le voy a sumar, va a ser igual al valor que tenga acá, 1960, más el valor de la amplitud. ¿Qué ocurre? Que la amplitud la voy a sumar en todas las casillas, la voy a sumar en esta, en todas voy a sumar. El que esté a la izquierda le va a sumar el valor de la amplitud. Entonces lo que hago, lo que se dice es fijarla, y para eso se pueden, hay muchas formas. Una forma es función F4, de una vez que consigno pesos. Si no me acuerdo que es con F4, simplemente le coloco, la hago yo mismo, pesos, pesos, y ya él me la va a mostrar. Y cuando yo miro, él está señalando, mire que él me señala esta casilla es la casilla perdón, es que no era E4, era E9, listo, E9, listo, y mire que me señala esta casilla. ¿Claro hasta ahí? Bueno, si yo no lo quiero con cifras decimales, ¿qué hago? Simplemente, porque quiero mostrarlo como número entero, entonces me voy a este menú y le quito los ceros, de acá se quitan los ceros. Listo, de este aumenta, mire que dice aumentar decimales y este dice disminuir decimales. Yo lo voy a dejar disminuyendo decimales y así va a obtener cada uno de mis rangos. Este valor que está acá va a ser igual a este valor, siempre. Entonces simplemente copio esta fórmula y él me va a ir copiando los que están arriba. Y después copio esta fórmula que me va a sumar el valor que esté a la izquierda, le va a sumar el valor de la amplitud. Entonces cada uno de los rangos simplemente me va a quedar igual a sumarle. Entonces va a quedar del 60 al 65, después del 65 al 71, 71 al 76, y me van a quedar todos los valores. Fíjense que el último valor es 2014, que coincide con el valor máximo. ¿Listo? El valor es 2014, que es el valor máximo. La marca de clase, ¿qué es? Es el valor medio del intervalo. Entonces el valor medio del intervalo es simplemente sumar los dos valores y dividirlos por 2. Entonces esto es igual
Entonces, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer con la función promedio. En la función promedio simplemente señalo los dos valores que quiero promediar, que son las casillas que están en C15 y D15. Esas son las dos casillas. Cierro paréntesis y le doy enter y él me va a hallar el promedio. Lo hago hacia abajo y él me va a ir dando los valores de clase. Esta es quizás la parte que más enreda. Por ejemplo, este Office que yo utilizo es el que deja bajar. Uno, por ser estudiante, tiene derecho a manejar un Office. Entonces usted a cualquier computador puede bajarlo con su cuenta de la universidad, simplemente diciendo que es estudiante, y con la cuenta de la universidad puede bajar este mismo Office. Entonces, cuando uno tiene este Office es muy fácil, porque este Office es nuevo. Entonces simplemente cuando yo hallo la frecuencia, igual la frecuencia, ¿sí? Entonces me dice, él me va a hallar la frecuencia con la que se van a comportar estos datos que hay acá. ¿Sí? Entonces, desde A5 hasta A504, que son todos mis datos, y los grupos. Entonces, ¿cómo se definen los grupos? Es fácil. Él va a coger todos los valores hasta 1965. A él no le interesa que el primer valor sea 1960, sino desde 0 hasta 1965 va a coger todos los valores que hayan. Y después va a coger todos los valores de último, todos los valores que haya de 2009 hasta infinito. Por eso no se cogen sino los datos hasta 2009. No se coge la última casilla. O sea, se cogen todos los valores. Estos son las marcas de los grupos de clase o las marcas de clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él me va a colocar aquí en la primera, me va a colocar todos los valores desde 0 hasta 1965. En esta, ahí sí me va a colocar desde 1965 hasta el 71. Y así sucesivamente. Y en la última que me va a colocar desde el 2009 hasta infinito. Pues nosotros sabemos que apenas llega hasta 2014, pero eso no lo sabe Excel. Entonces por eso no se toma el último valor, porque entonces él me va a generar otro valor desde 2014 hasta infinito, que sería igual 0, pero a mí no me interesa generarlo. Entonces, así es como se hace En mi Excel, cuando yo le doy Enter, él de una vez me despliega la matriz. O sea, él de una vez dice fórmula desbordada, la fórmula ha vuelto varios valores que hemos desbordado en las celdas en blanco adyacentes. Listo. Eso es lo que hace Excel en esta versión. La versión que tiene la mayoría no es esta. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, voy a borrar esto y les voy a mostrar qué es lo que se hace normalmente. Él me lo va a desbordar siempre, pues. Dice que no lo borra porque como es una matriz. Entonces, lo que hace uno en otro Excel es que coge y dice F2, ¿sí? Entonces, uno dice función F2 y cuando uno le da F2, él me muestra la fórmula. Y esto es para desplegar, para hacer lo que él hizo, de colocarme los datos hacia abajo, le doy Control, Shift y le doy Enter. Y ya él me despliega, así como lo hizo, que lo había hecho, pero pues ya digamos que lo haría si no me lo despliega la primera vez. Como les digo, el Office que tenemos en la plataforma, que podemos instalarlo cualquiera de nosotros, simplemente por ser estudiantes o por ser tutores de la universidad, nos facilita mucho las cosas. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con cómo se despliega la matriz? Bueno, igual en los tutoriales yo creo que es relativamente claro. La frecuencia relativa es que, entonces tengo que saber cuántos valores hay en cada uno de las clases dividido entre el valor total. O sea, tengo 50, eso me va dando como la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, la frecuencia de este valor es 56 dividido este 500. Como lo debo fijar, recuerden que lo hago F4. ¿Por qué? Porque todos los voy a dividir por 500. Si no lo quiero hacer así, como me dijeron ahorita, no, es que yo sé que son 500, entonces coloco 500. Con el 500 no hay ningún problema. Lo importante es que usted sepa que todos estos valores, cada uno de ellos, cuando yo arrastre esta fórmula, él me va a colocar el valor dividido 500. F16 es la casilla del lado. Mire, la casilla del lado dividido 500. Esta es la casilla del lado, 43 dividido 500. Y así sucesivamente, así se hacen todos. ¿Cómo sé yo que está bien? Porque la suma me da el 100%. ¿Listo? La frecuencia absoluta acumulada.
¿Esta cómo se halla? Entonces es simplemente ir sumando. Entonces en la primera casilla iría 56. En la segunda casilla iría la suma de 56 y 52, o sea, 108. Después le sumaría 43, 151 y así sucesivamente. ¿Cómo hago yo para hallar esos valores? Simplemente, pues el primero va a ser este mismo. Este no va a tener ningún inconveniente. A partir de acá es sumar este valor al valor que llevemos acumulado. Entonces se suma el valor que esté a la izquierda con el valor que tengamos acumulado y se le da enter. Entonces sería 8, después dijimos que da 151 y de ahí en adelante me va a dar, el último es 500. Como yo no quiero que me pierda este formato, entonces voy a devolverme y simplemente lo que hago es copiar la fórmula. Entonces le digo copiar y cuando la vaya a pegar, para que no se me quite este amarillo acá, es solo por eso. Le doy un pegado especial que es pegar solo la fórmula. Si él me pega la fórmula, pues simplemente me va a pegar pues cada una de las fórmulas y en la última no me cambia el formato de la celda. Es simplemente para que este amarillito no me fuera a perder pues del formato que ya tengo en la tabla. Y la relativa acumulada es lo mismo, o sea, hay que sumar, entonces sería este primero. Tenemos una ventaja, es que como ya tenemos esta fórmula hecha, pues no hay no copiar la fórmula y la pegamos acá. Cuando la pegamos, él me va a ir sumando los valores hacia acá y le va a ir sumando los de cada uno de ellos. Entonces copio esta fórmula y la voy a obtener. Simplemente después voy a verificar. Entonces, yo miro. No, esta fórmula no, porque esta está mal, es esta. Control C. Y sí, ya empieza a sumarlas. Y las voy a hacer hasta acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo el valor que tengo acá, el valor de G15, que G15 es la frecuencia relativa, sería la frecuencia relativa, que es el valor de la frecuencia absoluta entre el número de datos. ¿Listo? Al sumarlos me va a dar 100. Si yo voy acumulándola, el último valor pues me va a dar el 100%, él se va acumulando, entonces en este se suman el 11% más el 10 me da el 21.6, más el 8.6 me da el 30.20. ¿Cómo se hallaron estos datos? Simplemente sumando. Miramos acá, hagámosle acá doble clic, G16, que es este valor, más el valor de arriba, entonces siempre es el valor que está a la izquierda más el valor de arriba. Lo mismo acá, el valor que está a la izquierda más el valor que está encima de él, y así sucesivamente hasta la última quedaría el 13% más 87 me da el 100%. ¿Claro hasta el momento? Bueno, parece que sí. Listo. Entonces ahora nos vamos a hacerlo el histograma. Entonces vamos a hacer el histograma del polígono de frecuencias. Un histograma o un polígono de frecuencias no es más que un gráfico de columnas. ¿Listo? Entonces uno inserta un gráfico de columna, uno inserta cualquiera. Por lo general uno inserta uno plano, pero uno puede insertar el que uno quiera. Entonces él simplemente, como yo tengo arriba una tabla, él va a tratar de hacerme uno como él quiera. Lo dejo que me lo inserte. O sea, estas son cosas intuitivas pues que hace el mismo Excel. Entonces simplemente yo dejo que él traiga lo que él considere. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a quitarle las leyendas, se les voy a quitar y voy a cambiar todo lo que son los datos. Entonces voy a coger las series de datos y le voy a decir, vamos todas las series de datos y le digo seleccionar datos. Entonces cuando él ya va a seleccionar datos, entonces yo no necesito todo esto. Entonces simplemente todo esto le voy a decir que lo voy a quitar, voy a quitar todo. Voy a quitar todo. Listo. Y entonces aquí voy a agregar. Gracias por que me grafique. ¿Qué otra inquietud tenemos, muchachos? Bueno, ¿qué es lo que necesito agregar? Necesito agregar los valores de... Entonces el nombre de la serie se va a llamar, pues llamémosla histograma. Simplemente eso es lo que me va a mostrar. Quito este 1 de acá. Y los valores que voy a colocar van a ser los valores de
frecuencia absoluta. Los valores de frecuencia absoluta es lo que me va a graficar él. Miro que esté bien, ejercicio 2 desde F15 hasta F24. Esos son los valores que yo voy a... Entonces, y aquí no quiero que abajo me quede 1, 2, 3, sino que me quede la marca de clase. Entonces voy a editar. Entonces voy a colocarle que quiero que sean las marcas de clase. Le digo aceptar, entonces ya sé que en cada uno de los valores va a ser 1963, 68, que es el valor medio de cada una de las marcas de clase. Le doy a aceptar y voy y miro el gráfico. Y ya el gráfico es un histograma. Dicen que para que sea un histograma las barras deben de ser totalmente anchas. Yo no estoy de acuerdo, pero como eso es lo que le piden a uno, pues entonces le decimos que le vamos a dar formato a la serie de datos. Entonces lo que pasa es que se me va a abrir digamos, esto es como un menú de ayuda. Entonces, mire que yo lo tengo acá en cuadro, lo voy a dejar en cuadro, pero lo podría tener en cilindro, lo podría tener en pirámide. O sea, hay muchas formas de mostrar los datos. ¿Por qué en cuadro? Porque lo que vamos a hacer es un histograma y la idea es que esto coincida. Para que coincidan, tengo que bajar el ancho del rango. Uno creería que lo aumenta, si uno lo aumenta, mire lo que ocurre, se vuelve más pequeñito. Lo voy a volver prácticamente cero. ¿Listo? Si yo quiero que esto no me quede así, aunque no se ve mal, yo también puedo dividir cada una de las clases. Entonces simplemente le doy el formato a los datos, aquí también lo puedo hacer, ¿sí? Y simplemente le digo que el contorno de la forma le va a hacer un colorcito negrito. Pues entonces, como los voy a coger todos, voy a cogerlo otra vez todos, acá. Listo, ahí los cogí todos y vuelvo y le digo lo mismo, el formato. Voy a colocar un contorno y todo el contorno va a ser negro. Listo. Entonces ya me quedan separados, o sea, aunque quedaron juntos, puedo ir viendo cada una de las barras o la puedo dejar como estaba, no hay ningún problema. Lo importante es que las barras queden juntas. Esta es la forma en que se muestra un histograma, de esta forma. Incluso se debe mostrar de forma plana, no en forma entonces uno debería cambiar, incluso deberíamos de cambiar el tipo de gráfico. Entonces deberíamos de cambiar el tipo de gráfico. A ver, miremos acá. Cambia de gráfico, a ver qué pasa, listo. Y lo vamos a cambiar a 1, 2D de columna y lo vamos a colocarlo así, 2D, aceptar. Y ya me quedó plano, listo. A mí personalmente me gusta más la presentación del otro, pero ya pues ya cada uno decide cómo hace su plano. Hay diferentes estilos, o sea, mire que ya lo tenemos acá y ya yo puedo cambiar el estilo. Puedo colocar, por ejemplo, este. Y simplemente lo que hago es que vuelvo y cambio esto a que la superposición sea de 0. Listo. Y ya. Esa es la forma en que se hace este tipo de gráficos. Bueno, el diagrama de... Entonces mire que nos piden un histograma y nos piden un polígono de frecuencia. Varios lo han hecho en el mismo, no hay problema, pasa en el mismo, pero hacerlo aparte no es difícil. Simplemente lo que hacemos es copiar el gráfico, lo pegamos al lado, lo pegamos y trabajamos con él. Entonces simplemente lo que vamos a cambiar es el tipo de gráfico. Sabemos que señalamos y aquí en donde dice diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Y ya no queremos este, sino que queremos uno de líneas. Entonces hacemos el de líneas y le decimos aceptar. Y él ya me lo cambia por uno de líneas. También le puedo cambiar el formato. Lo puedo hacer, por ejemplo, con los datos para que me quede y listo. A este también le puedo colocar los datos. O sea, también puedo colocarle acá, donde dice más, etiquetas de datos. La puedo dejar así, o a mí me gusta, por ejemplo, que quede con... A ver.
llamada de datos. Me gusta que quede así. Pues, listo. Pero entonces en la llamada de datos lo que pasa es que él me va a traer los valores tanto y yo no necesito sino los valores de Y. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy acá donde dice serie de datos, formato de etiquetas de datos y aquí donde dice valor, entonces dice simplemente no, nombre de la serie, no, separador, no, sin separador, espacio y número. No sé por qué me está dando esos valores. A ver, ahí sí está, listo. Quitamos el nombre de la categoría, que era lo que me está dando el año, y simplemente dejamos el valor, y ahí queda ya listo. Bueno, ¿algún tipo de confusión con esto? Bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, listo. Yo miro acá. Bueno, listo. Yo creo que la pregunta fue hace rato, ¿cierto? Que se estaba compartiendo pantalla, creo que sí. Bueno, listo. Vamos a responder entonces las preguntas. Entonces las preguntas responden de acuerdo a lo que sea, ¿cierto? A lo que tengamos en el problema. Entonces dice, ¿cuál intervalo se observa una cantidad menor de la variable escogida? Entonces yo tengo que mirar la frecuencia que sea menor. ¿Listo? En este caso, hay dos valores que tienen 36. Ustedes se dan cuenta, acá este tiene 36 y este tiene también 36 datos. ¿Ven alguno menor? Entonces uno tendría que decir, entonces, en los intervalos, si yo no los numero como 1, 2, 3, 4, 5, 6, si yo no los numero como intervalo 1, 2, 3, simplemente los voy a nombrar o por el intervalo como tal o por la marca de clase. ¿Listo? Entonces uno dice, entonces serían el de 1990 y el de 2006. Entonces uno dice así, en los intervalos comprendidos entre, por ejemplo, uno dice entre 1987 y 1990 y nombra el otro 2003 y 2009 se presentaron menor cantidad de, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando con año de nacimiento. Entonces, menor cantidad de ¿qué? De nacimientos. Entonces, esa es la forma en que se expresa de acuerdo a qué, a la variable que se esté manejando. Entonces, como eso es algo que conocemos, pues a veces es fácil redactar. Cuando no conocemos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de las variables que se está escogiendo acá, pues tiene una forma de establecer. ¿Qué tiene cada variable? Entonces, miremos, por ejemplo, miremos la presentación que yo tenía acá. Miremos la presentación que yo tenía acá en estadística y probabilidad, que es la primera reunión. Entonces, ¿qué pasa con estas variables? Entonces, cada una de esas variables, a nosotros nos empezaron a decir,
¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que mirar que hay un aumento en el consumo energético. Entonces hay que mirar que hay sistemas de iluminación deficientes, que se desperdicia gran cantidad de electricidad, por lo tanto también se desperdician sumas de dinero. Entonces hay una alcaldía, que es la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Entonces dice que la alcaldía de Bogotá, entonces dice así, que pidió unos requisitos para el alumbrado exterior y que se presentan a continuación. Entonces, listo, esto es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a mirar, entonces comencemos a mirar. Entonces dice que la iluminancia, entonces eso establece algo que es que el flujo luminoso que incide sobre la superficie. Pero también me dicen que hay unos niveles que son entre 100 y 300. Entonces, si a mí me da que la iluminancia, el promedio está en 330, entonces, ¿qué tengo que decir? No solamente que el máximo es 330, porque eso realmente pues ahí es lógico, sino decir que ese valor está por encima de los niveles permitidos. O sea, es establecer y decir cosas que me den claridad a un problema que se supone que estoy aquí analizando. Si, por ejemplo, la luminancia, entonces dice que los niveles recomendados de luminancia son entre 0.6 y 2. Y a mí me dio que la luminancia, el promedio estaba en 1.8, está muy cercano, pero está dentro de los parámetros recomendados. Entonces uno puede decir que el promedio igual está dentro de los parámetros recomendados, pero que sería bueno hacer un estudio para ver cómo disminuir hacia la media, hacia el valor medio, que en este caso estaría como en 1.4, más o menos, estaría la medida de este valor. El coeficiente de utilización, el índice de deslumbramiento, entonces eso también es un valor entre 10 y 30. Si a mí me da 33, quiere decir que está por encima de los parámetros, es decir, eso, el valor máximo está por encima de los parámetros. Si el mínimo está en 2, entonces decimos, no, pues no parece lógico porque el valor mínimo se supone que debe estar entre 10 y 30, listo. O sea, es establecer de acuerdo a unas cosas y todo esto está en la guía. O sea, esto uno no tiene que inventarse nadie tiene que saber qué es coeficiente de utilización, nadie tiene que saber qué es la reflectancia, pero con estos valores sí podemos establecer que, por ejemplo, que los reflectores en el residencial deben tener un coeficiente de reflexión, debe ser mayor del 85%, entonces la reflectancia está por debajo, pues entonces uno dice que no está cumpliendo con los parámetros. Es ese tipo de aspectos que no, digamos que cuando uno hace este tipo de preguntas o de ejercicios, pues no es solamente decir, por ejemplo acá, entonces me dicen, valor máximo, pues yo simplemente cojo acá igual, y me voy arriba y miro dónde está el máximo, ¿cierto? Entonces, simplemente colocar acá, entender si eso es lógico que esté acá. Entonces, por ejemplo, si son trabajadores de una empresa, es lógico que una persona de 6 años esté trabajando en una empresa, pues no es lógico, entonces colocar uno. No es normal que el valor de nacimiento de 2014 esté dentro de los valores que se manejan. O sea, todo depende de qué, de lo que nos estén preguntando. Pero uno digamos que la interpretación, entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá índice de deslumbramiento y el promedio me dio 33, entonces yo vengo a la tabla y miro índice de deslumbramiento, a ver si es lógico que de ese valor, entonces yo miro acá, ¿verdad? Yo miro acá, los valores de índice de deslumbramiento están entre 10 y 30. Entonces, si es lógico que me dé un valor 33, no es lógico. Entonces, yo tengo que decir que esos valores que están por encima de 30 están por encima de los estándares o está por encima de lo permitido. Entonces, habría que revisar para disminuir esos valores de índice de deslumbramiento. ¿Quedó claro más o menos cómo es que se hace la interpretación y cómo se dice cada una de las preguntas? Lo que yo les voy a enseñar es cómo se hace cada uno de estos cálculos. ¿Listo? Te va a empezar con la medida aritmética. Cuando dicen cálculos con fórmula es cómo lo hace uno manualmente. Así lo estamos haciendo. Realmente lo que se iba a hacer era que... A ver, no. Bueno. Nosotros qué era lo que íbamos a hacer, lo que pretendíamos, hay unas fórmulas para lo que se llaman datos agrupados, pero lo que pasa es que se complican demasiado.
Entonces lo que vamos a hacer son unos cálculos, vamos a hacerlos primero manual. Entonces, ¿cuál es la media aritmética? Entonces es la suma de todos los datos, o sea, por definición es la suma de todos los datos dividido el número de datos. Entonces sería igual a la suma de todos los datos. Entonces voy a coger todos estos datos. Pero primero tengo que colocar la función porque no me sirve. Suma, ¿sí? Escojo la función suma, o todos los datos, desde acá hasta el último. Listo. Y eso lo voy a dividir entre el valor de n, que el valor de n lo tenemos por acá. Sabemos que n es 500. Y eso me da el promedio. Entonces miremos que la media aritmética o el promedio de datos me da 1987. Como yo estoy trabajando con datos enteros, o sea, mire que yo puedo colocar esto decimales o no, de acuerdo a lo que yo quiero que él me muestre. Yo no quiero que me muestre decimales, yo le podría decir que me muestre 10, 15 decimales, no hay problema. ¿Listo? Lo que estoy haciendo es que le estoy quitando los decimales. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque mis datos son enteros. La fuente de mis datos son valores enteros. Cuando son decimales, pues yo simplemente los convierto en decimales. ¿Y cuántas cifras decimales? Pues de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo acá una base de datos con unos datos que, mire por ejemplo estos valores, .8723, o sea, yo esto lo puedo mostrar con 5 cifras decimales sin ningún problema. Si yo miro estos datos, .98, o sea, luminancia y coeficiente de utilización, yo lo debería incluso mostrar a 3, 4, 5 cifras decimales. Estos otros valores, mire que son enteros. Entonces eso es lo primero que uno tiene que entender de una variable cuando uno la escoge. Si yo escogí luminancia, índice de deslumbramiento, sé que escogí dos variables que son ¿qué? Enteras. Entonces trato de que los valores que voy a mostrar sean valores enteros. Así los cálculos, porque yo mire aquí el cálculo no me dio 1987, el cálculo me dio 1987, .0048. Pero a mí no me interesa eso, simplemente sé que la medida de estos valores es 1987. ¿Entendido? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, para este valor, para hallar la mediana, ¿qué es la mediana? Es el valor que está en la mitad. ¿Listo? Entonces voy a insertar una columna simplemente ¿para qué? Para colocar los valores desde 1, o sea, voy a colocar aquí 1, después 2, y los voy a enumerar hasta el valor 500. ¿Listo? Entonces yo simplemente, como estos valores no están organizados, los debo organizar. Entonces le digo que me los organice. Le doy clic derecho solamente seleccionando esos datos para que no me coja los que están alrededor y le digo que los ordene de menor a mayor. Y él lo hace inmediatamente. A ver, ¿qué me dijo? No, continuar con la selección actual. O sea, me está diciendo que quiere ampliar la selección. No, no la quiero ampliar. Quiero simplemente ordenar los que dice año de nacimiento. Entonces los voy a ordenar y él me los va a ordenar. ¿Listo? Entonces mire que me aparece en 1960 varias veces. Entonces algunos que han hecho, han contado, van a contar, esto está tantas veces, para hallar ¿qué? La moda. No hay necesidad, pero es una forma pues de hallarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Como necesitamos la mediana, ¿cuántos datos tenemos? Entonces resulta que nosotros tenemos 500 datos. Cuando tenemos un valor par de datos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el valor n medios, o sea, el valor 250, le sumamos el valor que sea 251 y lo dividimos por 2. Entonces vamos a ir a buscar el valor 250. Entonces vamos a ir a buscar el valor 250, nos da, nos da 1986, y como el 251 también nos da 1986, entonces la división entre los dos nos va a dar 1986, somos hasta de buenas. Entonces aquí sabemos que este valor nos va a dar 1986. ¿Listo? La moda es simplemente el valor que más se repite. Entonces hay muchas formas de hallarlo. Entonces la forma más sencilla es simplemente yo llegar acá, crear un filtro. Creo un filtro para el año de nacimiento y voy contando, miro cuántos años tengo. Tengo muchos, pero voy mirando cuántas veces se repite cada uno. Entonces 1960, le digo aceptar y miro que se repite 8 veces. ¿Listo? Y voy anotando.
Esta es una forma manual de hacerlo. Cojo el 1961, lo anoto y sé que se está 15 veces, se va ganando, entonces va ganando 1961. Listo, 1962, está 5 veces. Bueno, entonces yo ya sé que hay unos valores que repiten más. Una forma más técnica de hacerlo es coger los valores, me los llevo para otro lado, puede ser para otra hoja, o yo simplemente me los voy a llevar bien a la derecha donde no me obstruyan nada, y les enseño un truco. Entonces simplemente me los voy a traer por acá, bien a la derecha, me los voy a traer para acá, desde arriba, y le doy pegar. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir, voy a utilizar acá una función que me dice que me quita los repetidos. Entonces dice acá, quitar duplicados. Si ven, la función está en esta parte, quitar duplicados. Entonces me va a quitar, en año de nacimiento va a quitar los duplicados y ya. Entonces me dice que habían 445 valores duplicados y se quedaron 55 valores únicos. O sea que están los años desde 1960 hasta 2015, ¿cierto? Están todos los años. O sea, ustedes me van a... perdón, que me fui para el 3, no, todavía no. Entonces ustedes me van a decir a mí, no, profe, pero es que eso que usted me está enseñando es muy difícil. Ya les dije, lo pueden hacer manual. Esto simplemente es otra forma de hallarlo. ¿Listo? Y esto simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un contar. Pero con un condicional. O sea, hay que contar los que cumplan una condición. ¿Y qué condición va a ser? Que tengan este año. ¿En dónde los voy a contar? Pues en la base de datos que tengo, que va desde acá hasta el final. ¿Listo? Ahí voy a contar. Como ese valor lo voy a arrastrar, entonces esto lo voy a fijar. ¿Con qué? Con F4. ¿Listo? Entonces fíjate que lo que se hizo fue, ese valor también le tengo que fijar. F4. Listo. Entonces fíjate que desde B5 hasta B504, cuando yo arrastre esa fórmula, me la va a copiar igualita. Enseguida les muestro. El criterio es este valor. O sea, ¿cuántos de esos valores vale? Ahorita nos dio 8, eso debe dar 8. Entonces dio 8, o sea que parece que estuviera bueno. Este nos debe dar 15, que eso fue lo que contamos ahorita. Entonces mire que lo que hago es que esta fórmula la dejo desde B5 hasta 504, la dejo completa. La mejor forma de que eso quede completo es nombrando el rango. No lo hago porque esta forma me parece que es más didáctica para hacer las operaciones. Y simplemente, ¿qué hago? Que voy a buscar este valor de T5, cuántas veces se repite en este. Entonces estoy contando cuántas veces repite cada uno. Ya teniendo la fórmula y sé que sí sirve, lo que hago es que listo. Y después, pues hallo cuál es el valor, el máximo. Entonces yo simplemente, ya por aquí me doy cuenta que hay variantes. Yo hallo el máximo, ¿cierto? Porque yo lo que estoy buscando es el que más se repite, ¿cierto? De estos números. Que el valor máximo es 16, entonces yo busco dónde está 16. Mire que yo estaba pensando que era 15 y resulta que por ahí hay un 16. 16 está en 1983 y no más. Entonces, ¿cuál va a ser la moda? El valor que más se repite en este caso es único y me va a dar 1983. Ahora lo voy a hacer con las fórmulas de Excel. Entonces, con comandos de Excel, la media aritmética simplemente es la función promedio. Entonces, igual a promedio. Mire que ya es más fácil, simplemente cojo los datos a los que le va a hallar la propiedad. ¿Promedio de quiénes? De los datos que tengo acá. Resulta que el promedio me dio 1987, porque aquí está en una cifra decimal. Si yo le pongo más cifras decimales, si le pongo más cifras decimales, él me va a dar lo mismo, 0.48. Pero yo lo quiero dejar así, entonces así lo voy a dejar. La mediana, entonces utilizo igual a mediana. Entonces mire que mediana es una, perdón. Mediana está como mediana, entonces no hay necesidad de cambiarla. Hago lo mismo, cojo la base de datos, voy hasta arriba, le doy enter. Él me dice que es 1986, no está dando lo mismo, eso es lo que es lo lógico. Moda es igual a moda. ¿Cómo es
como nos dimos cuenta que solamente había un valor, entonces pues simplemente utilizamos o la que dice moda o la que dice moda 1. Si nos hubieran dado varios valores, utilizamos moda varios. Entonces, como tenemos uno, simplemente vamos a utilizar moda. Y hacemos lo mismo de estos valores de acá. Entonces, eso me da lo mismo, 1983. Entonces, mire que estos valores van a coincidir. Estos datos con fórmula, la verdad, pues si estamos utilizando Excel, no sé para qué nos los piden, pero nos lo están pidiendo, entonces pues tratemos de hacerlo. Entonces aquí es la suma de todos los datos dividido el número de datos, eso nos da la media aritmética. La mediana, organizo los datos y miro cuál está en la mitad. Como el valor es impar, entonces simplemente miro cuál está en la posición de la mitad y le sumo el que de la posición que sigue, hacia arriba. Entonces sería el valor 250 más el valor 251 y entre los dos valores estaría el valor de la mediana. Como en nuestro caso los valores están en la posición 250 y 251 era 1986, pues al dividirlo por 2 pues nos da 1986. Y la moda 1983 que está repetido 16 veces. ¿Claro hasta ahora? Bueno. Entonces, aquí simplemente vamos a utilizar una fórmula para hallar la posición. Entonces, ¿cómo se halla la posición de cualquier, o sea, lo que yo estoy haciendo realmente cuando hago cuartiles, ¿qué es? Que estoy dividiendo los 500 datos entre ¿cuánto? Entre 4. Cuando estoy haciendo deciles, divido los 500 datos entre 10. Y cuando utilizo centiles o percentiles, estoy dividiendo los 500 datos entre 100. Entonces, lo primero que tengo que saber es eso. Entonces que divido el valor de n, ¿cierto? Que es 500, lo voy a hacer acá de una vez, 500. Lo divido por 4 en este caso. Aquí lo dividimos 500, lo dividimos por el valor de, por 10. Y aquí dividimos 500 dividido 100. ¿Cuántas partes de esto voy a tomar? En este caso voy a tomar 3. Entonces voy a coger el valor que tenga acá, ¿sí? Entonces voy a coger esto y lo voy a multiplicar. Te lo multiplico 3 por 500 dividido 4. En este caso porque tenemos 3. En este caso va a ser 9 por 500 sobre 10. Y en este caso 23 por 500 sobre 10. Entonces voy a hacer la multiplicación. Voy a quitar esto para hacer la multiplicación que debo hacer, que es muy sencilla. Y simplemente la posición es igual a multiplicar 3 por esto. A ver. Hagámosla acá, pues porque no me la quiere aceptar. Entonces simplemente L64 lo multiplicamos por 500 y lo dividimos por 4. Quería que apareciera, para que me lo acepte tengo que colocar igual, para que me lo coloque como número. Entonces, pero no quería porque entonces no me queda, no me lo muestra como yo quiero que me lo muestre. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo como estaba y ya sabemos que vamos simplemente a multiplicar por lo que esté acá. La posición de este va a ser igual a ¿qué? A 9, lo vamos a multiplicar por 500 y ya lo dividimos por 10 porque son deciles. Me dice que la posición 450 y este es igual a este valor que es 23, lo multiplicamos por 500 y lo dividimos por 100. Entonces ya ahí tenemos que la posición es la 115, entonces yo simplemente me voy para acá, entonces voy a buscar cuál está en la posición 375. Yo manualmente me vengo para acá y voy con la posición 375. Entonces me dice que en la posición 375 está el valor 2001, ese es el valor que me llevo para arriba. Entonces yo simplemente cojo acá y digo que eso me dio 2001. En Excel existe la función cuartil, entonces yo voy a utilizar la función cuartil. Entonces yo digo que es el cuartil, ¿cierto? Y utilizamos cualquiera de las dos da el mismo valor, pero yo utilizo por lo general inclusive el valor que tengo ahí. Entonces, ¿cuál cuartil voy a utilizar? Entonces, de la matriz, ¿qué matriz voy a utilizar? Entonces, la misma que estamos manejando acá. Entonces, tenemos ese valor.
¿Y cuál cuartil queremos hallar? Dijimos que el tercero. Entonces simplemente colocamos el tercero y damos Enter. Y nos dice que el cuartil da 2001. Este lo hallamos con la función y este lo hallamos manualmente. Fuimos y miramos cuál era la posición 375. Hacemos lo mismo para el decil. Vamos a buscar cuál es la posición 450 y vamos a ver si coincide. Hagámoslo de una vez. Entonces, como la función decil no existe en Excel, utilizamos la percentil. Entonces, ¿cuál percentil sería? Sería el percentil 0,9. Ya les muestro. Igual, perdón. Percentil, inclusive, que es el que vamos a estar utilizando, la matriz es la misma. Y fíjense que él me pide a mí acá un valor de K. Resulta que el valor de K está entre 0 y 1. Entonces uno por lo general comete el error de colocar, vería el percentil, perdón, el decil 9. El decil 9 no es, el decil 9 no es 9, hay que colocar 0,9. Es como dividir 9 entre 10. ¿Listo? Entonces, le doy Enter y él me dice que el valor que está ahí es el valor de 2010. Yo voy a mirar si en la posición 450, voy a bajar y miro si en la posición 450 está 2010. Fíjense que coincide 2010. ¿Listo? Entonces, ya vimos que se cumplió pues acá también con este valor. Entonces acá da 2010, este lo miramos simplemente, lo visualizamos sabiendo la posición. Posición 115, entonces voy a hacer la misma función igual a percentil, listo, inclusive. Entonces, ¿cuál matriz? Se utiliza la misma matriz. Y como es la 23, entonces recordemos que se coloca 0,23. Le doy Enter. Y él me dice que en la posición 23 está el número 1971. El percentil 23 sería 115. Voy a mirar en el 115 si me da 1971. 1971. Tiene que coincidir. Eso no tiene, pues, eso es casi exacto. Listo. Entonces ya los tenemos acá. Ahora viene el problema de lo que les decía ahorita. Entonces, yo ya me traigo para acá el valor que me dio máximo, mínimo, hallo el rango, todo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué digo? O sea, ¿qué digo acá? Entonces, por ejemplo, la moda. El valor que más se repite es 2014. Entonces, no. O sea, eso es lo que muestra el valor. Pero, por ejemplo, en mi caso, que estoy hablando de años, entonces simplemente, entonces, los nacimientos se observaron con más frecuencia en el año, entonces usted busca, la moda fue en 1983 con un total de 16 casos, por ejemplo. Cuartil 3, yo tengo que saber que el cuartil 3 me da el 75% de los datos, entonces usted dice, el 75% de los datos, ¿cierto? Está comprendido entre, entonces, fíjate que va hasta 2001, pero yo no digo desde cero, porque mi primer valor es ¿cuál? ¿Cuál es el valor del mínimo? El valor mínimo mío es 1960, entonces el 75% de los nacimientos se dan entre 1960 y 1983. ¿Hay una pregunta? No. Ok. Entonces está claro qué es lo que se pretende con la interpretación. La interpretación es de acuerdo a de lo que estoy hablando. Esto es lo que les decía ahorita. Si estoy hablando de, hablemos de otra diferente, digo un índice de alumbramiento, por ejemplo, iluminancia. Tengo iluminancia. Y por ejemplo, la iluminancia me dio 200, yo digo, está entre los parámetros, es recomendable. Miren, los niveles comunes y recomendados está dentro de los parámetros de los niveles recomendados de iluminancia en el espacio residencial. Eso es lo que se pretende, no solamente colocar el valor y decir, sí, el máximo es 2014 y ya. No, sino especificar lo que necesitamos. Listo. Esto se hace con fórmula, entonces la varianza, pues simplemente vamos a colocar igual a varianza. Entonces varianza es vara.
¿sí? Y vamos a colocar la varianza de todos estos valores. Recuerden que no lo estoy haciendo nombrando los datos, pero se puede hacer. Entonces mire que aquí yo ya, la varianza como es una dispersión, entonces está diciendo que la varianza de estos valores está en, más o menos de 260. La desviación típica, él me la halla, aunque es la raíz cuadrada de la varianza, pues también Excel tiene la que se llama desviación estándar, ¿sí? Entonces, para una muestra, para una población, nosotros vamos a trabajar con la desviación estándar muestral porque pues estamos manejando una muestra. Y le damos. Entonces, eso me da 16,14. Coeficiente de variación. Entonces, esto simplemente es igual al cociente entre la desviación típica dividido la media aritmética. Ese valor no puede estar por encima del 33%. Si tiramos esto a porcentaje, es igual a esto por 100. Apenas me da un 8%, 0.81%. O simplemente si lo quiero hacer acá. O sea, mire que aquí la variación es muy baja. O sea, hay una variación, los datos están muy concentrados. Listo. Asimetría. Entonces, coeficiente de asimetría. Listo. Entonces, cojo estos datos. Mire que todo esto ya son funciones. Aquí no hay que analizar mayor cosa. Tengo que analizar los resultados. ¿Por qué? Porque me está dando un 2,11. Dice que está desviado un poquitico hacia la derecha, o sea, que tiene una desviación positiva, pero realmente mire que está muy cerquita del cero, el 2,11% está muy cerquita del cero. Y la kurtosis, hay una función que llama así, aunque uno no crea, kurtosis. Recuerden que la simetría me dice hacia dónde se mueve la derecha o la izquierda y la kurtosis qué tan alta es. ¿Con respecto a qué? A una curva normal. Entonces aquí la tengo, subo. Me dice que la kurtosis es menos 118, entonces la curva es más bien achatada. Entonces me dice, la distribución es homogénea o heterogénea. Esto realmente lo que más me va a mostrar si es homogénea o heterogénea es el coeficiente de variación. Entonces yo puedo decir que la distribución realmente es homogénea. ¿Listo? Eso es lo que hay que decir en este punto 2, que es como el más complicado. ¿Preguntas con respecto a este punto? Por ahora no, listo. Y vamos al ejercicio 3 ya para terminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer los datos. Entonces, muchos, para no decir que algunos, muchos están organizando los datos acá. Les tengo que decir, no los pueden organizar. Pues ya lo he dicho varias veces, pero es bueno que lo sepan. Entonces voy a llevarme los mismos de año, ¿sí? Así que la variable 1 va a ser año de nacimiento. Y vamos a decir que la variable 2 vamos a colocar uno que sea, por ejemplo, estatura, por decir algo. Vamos a colocar aquí. La estatura esté entre 1,50 y el valor más alto de estatura que sea 2,10. Digamos que hay gente que mide 2,10 todavía por acá en esta parte. Como yo no quiero que sean valores enteros, entonces le quito lo que decía antes de entero, ¿sí? Y simplemente lo hallo de esta manera. Esto me genera a mí números aleatorios. Listo. Pongamos que yo lo quiero solamente a 2 cifras, entonces simplemente le digo truncar ese número, ¿cierto? Y vamos a decirlo que vamos a hacerlo a 2 cifras. Y ya. Entonces ya todos los valores que me va a tener de estatura los va a tener a 2 cifras. Y tengo los mismos 500 valores. Entonces cojo, los bajo, los llevo. O sea, estos datos, muchachos, no simplemente es a modo de ejercicio. Listo.
Como esto aquí lo tengo sin decimales, entonces lo que hago yo, simplemente le voy a poner los decimales. Como dice estatura, entonces no me lo quiso coger. Y le voy a poner los 2 decimales que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Voy a poner los dos cifras decimales. Entonces, voy a hacer la ecuación lineal, entonces voy a insertar, aquí se inserta un gráfico que se llama de dispersión. Él me va a coger pues, de una vez los datos, seguramente que tengo ahí al lado, bueno, no me los cogió, entonces yo simplemente le digo que, seleccionar datos, entonces yo voy a coger acá ¿qué valores quiero yo para X y qué valores quiero para Y? Entonces yo quiero que los valores de Y sean los valores de, entonces llamemos que el número de la serie llame año de nacimiento, que sea este valor. Valores de X, va a decir que sean la estatura. Listo. Y que los valores de Y sean los valores de, hay que quitarle este 1. Igual. Te voy a volver a coger esto acá. Te lo voy a coger todo lo que es año de nacimiento hasta el final. Y le digo aceptar. Y le digo aceptar. Entonces él me colocó en el eje X porque yo le dije que me colocara en el eje X. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los valores me quedaron entre 1,52. Entonces pues yo simplemente le digo que estos valores, ¿cierto? Que los valores numéricos, ¿cierto? Que no me los ponga entre 0 y 2, sino entre ¿qué? Entre 1,5 y puede ser 2,5, está bien. Y le digo enter y ya él y mire que él ya me lo va a organizar. ¿Listo? Bueno, como estos valores fueron hechos al azar, o sea, estos valores, ustedes vieron que yo lo que hice fue que cogí, los generé de alguna manera, entonces pues lógicamente que la correlación pues va a ser nula, o sea, eso no va a tener mayor cantidad de correlación. ¿Qué quiero yo agregar acá? La línea de tendencia. Entonces yo simplemente voy a agregar la línea de tendencia, yo la quiero lineal y ya mire que él me la está colocando acá, pero no me le está dando ningún tipo de... Entonces yo simplemente le digo que formato la línea de tendencia, cierro acá para que no me estorbe, y acá abajo le digo que me muestre, presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado, porque eso lo va a necesitar. Él me lo va a poner muy chiquitico, pero yo esto le puedo dar el formato que yo quiera. Puedo correr para acá. Una forma muy práctica es correr esto, hacer un poquitico más chiquito, hacer esto un poquitico más grande y traer esto para acá. Y lo voy aumentando el tamaño. ¿Cómo se hace? Como se aumenta el formato de cualquier cosa. Aumento el tamaño, puedo mover hacia allá o hacia acá. Y listo. Puedo decir que la letra sea roja, o sea, yo puedo poner esto, puedo ya poner como yo quiera. Si quiero que esto tenga un relleno, le puedo poner un rellenito azul clarito para que se vea pues como diferente. Esta es la forma en que se hace. Entonces mire que yo tengo aquí una ecuación, pero esa línea no se me ve. Yo también quiero darle formato a esa línea. Entonces mire que aquí arriba hay unas cosas que dicen formato, ¿sí ven? Entonces yo ¿qué hago? Simplemente esa línea, le digo que esa línea la quiero de un color rojo para que resalte. Y quiero que esa línea sea más bien gruesita, la quiero más gruesa. Y no la quiero punteada, sino que la quiero una línea. Y ya, mire que ahí me quedó. Ya está muy gruesa, entonces le voy a quitar un poquitico de grosor. Voy a poner por estos lados, que me quede así. ¿Entendido cómo se le da formato pues a todo lo del gráfico? O sea, esto no tiene pues ciencia. ¿Con qué vamos a trabajar acá? Entonces decimos, la relación, uno mira que aquí claramente la relación, no ve esta dispersión. Uno dice, es positiva, ¿por qué? Porque lo que está con X es positivo, entonces ahí eso uno dice, hay una relación positiva. O sea, que es que una relación positiva, que cuando yo aumento el valor de estatura, mire que me está aumentando el año de nacimiento. ¿Listo? Pero, si vamos a ser realistas, yo diría que esto aquí no hay ningún tipo de relación. Eso es lo primero que tenemos que mirar.
Después tenemos que traer el valor de R2. El valor de R2 yo lo puedo sacar de acá. Mire que yo necesito coger y copiar acá. Control C y me lo traigo para acá. Y le digo Control V y él me lo coloca. Mire que él me lo pone ahí. De una vez me lo pasa a porcentaje. Y una vez me lo pasó. Entonces mire que lo que tengo acá es el porcentaje, ya está multiplicando R2 por 100, me da el 0.4%. Entonces yo que miro acá, voy a sacarle la raíz cuadrada a esto. Entonces es igual, utilizo la raíz cuadrada, pues es simplemente SQR. Bueno, no, este es raíz, porque este es en español. La raíz, y me dice que la raíz devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces raíz cuadrada de este valor. Le doy enter. Y eso me da 0.06. Entonces yo miro acá. Mire que aquí tengo la clave. Entonces dice que entre 0.30 y 0 no hay correlación. Entonces lo que vimos ahorita. No hay correlación. Simplemente ¿por qué? Porque ahí dice arriba que, entonces como esto está tan pequeñito, pues simplemente yo lo puedo agrandar. Esto, yo puedo jugar con esto. Nadie les va a decir que no lo hagan. ¿Cómo hacemos la predicción? Entonces yo simplemente me traigo para acá la ecuación. Me la traigo. Pongo aquí un ladito. La pongo donde quiera, pues no, a mí me gusta ponerla así, como a los laditos, porque esto va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? Entonces 5.5,8138 por X, ¿cierto? Por el valor de X, que es lo que voy a colocar acá, el valor que le quiera dar cada uno, más 1975,8. Entonces ya, ese me va, pues ¿por qué me dio esto? Porque aquí hay 0, pero yo no le voy a poner pues a eso. Mira que los valores de X, yo los tengo entre 1,50 y 2 metros, pero yo le puedo dar el valor que yo quiera. O sea, yo le puedo decir, listo, voy a colocar 1,50. Listo. Entonces eso me dice que da 1984. Pero yo le coloco esto 20. También me da un valor. Voy a arrastrar esta fórmula. ¿Para qué? Eso siempre me va a dar un valor, listo. 15. Y por ejemplo le voy a dar un valor de 8, por ejemplo. Entonces mire que él va aumentando de acuerdo pues porque mire que aumenta, entre más pequeño el valor de Y, y cuando aumento el valor de X, mire que esto me va dando un valor más grande. Por eso decíamos arriba que había una relación directa. Listo. Esto es el trabajo, muchachos y muchachas. ¿Cómo les ha parecido? ¿Creen que se puede hacer? ¿Está fácil? Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla Álvaro González, ¿cómo vas? Muy bien, Álvaro, ¿cómo vas? Bien, excelente. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda. Sí. Pues está muy entendible toda la parte de los ejercicios, Sí. pero no puedo entrar a todos los CIPAs y no sé cómo sacar la moda de la luminancia. En este caso me está pareciendo un error. Yo creo que ya la deben de haber resuelto. No, pero no es un error. Venga, miremos acá de una vez las modas. Lo que pasa es que en mi caso es muy fácil porque como tengo este programa que este Excel es el nuevo, entonces este Excel cuando yo le doy, por ejemplo, moda varios, lo que pasa es que la moda puede ser, recuerden que uno puede tener, por ejemplo, en el caso del ejercicio que hice hoy, nos dio unimodal, pero volvamos la multimodal para que también quede bien bacano el ejercicio. A nosotros nos dio aquí que la moda era 1983, ¿cierto? Pues cogamos un 1983 y convertámoslo en 1984. Listo. Sí, porque el 84 tiene solamente 2, 4, 6, 8, 10, no me la va a afectar. Listo. Y pongamos esto que se llame 1984. Esto es a modo ya de... Entonces ya cuando yo le pida la moda... A ver, busquemos acá. Cuando yo le pida la moda, él me va a buscar un valor, o sea, él me va a arrojar un valor. Pero si somos realistas, mire que ya me dio un valor que es 1961. Mire que ya cambió totalmente la moda que nosotros habíamos hallado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como yo sé que la moda, ya cuando yo vengo a esta tablita, acuerda que yo había hecho otra tablita acá. Entonces yo empiezo a mirar que el valor máximo ya no es
¿Ya es cuál? 15, que está una vez. O sea, ¿están entendiendo esta parte? O sea, esto es importante. Mire cuántas veces está el 15. Está una vez, 2 veces, ¿sí? 3 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Listo? Entonces, pues sí, lógico, si usted le dice a él, él le va a dar un error. ¿Por qué? Porque no es unimodal. Este sería un caso en el que hay ¿cuántas modas hay? 4. Entonces, cuando yo le doy acá, yo tengo que decir que hay 4 modas, que son 1961, que es la que Excel siempre me arroja la primera cuando utilizo la fórmula de moda. ¿Listo? Por eso arrojó 1961. Está 1961, 1983, 1994 y 2014. ¿Listo? Entonces yo debería colocar acá que no es una moda, sino que son ¿cuántas? 4. Entonces yo debería colocar aquí las modas son 1983, colocar las 4 que son. ¿Listo? Cuando yo utilizo esta, mire que él me coloca una sola. Si yo utilizo, recuerda que había una que decíamos que decía moda, varios. Entonces él me va a arrojar todas las modas que hayan ahí. Cuando yo sé que son varios datos, pues yo utilizo moda varios. Y le doy Enter. Él me va a arrojar de una vez el valor 1961, 1983, 1994 y 2014. Mi Excel. Los Excel anteriores, como eso da una matriz, había que desplegar esa matriz. ¿Cómo se desplegaba? Entonces yo llegaba acá, me paraba y decía dónde iba a desplegar la matriz, señalaba, como ya sabía que eran 4, le daba F2 y después le daba Control Shift, que es la tecla que está encima, y le daba Enter, y él de una desplegaba todos los datos. Entonces aquí no es que haya un error, sino que es un valor que es multimodal. O en el caso, por ejemplo en este caso, por ejemplo, tú me dices, no hay luminancia, sino luminancia, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, señor. ¿qué pasa con luminancia y con coeficiente de utilización? Simplemente, ¿cómo se va a repetir un valor con todas esas cifras decimales? No hay forma de repetir, o sea que no hay 2 valores repetidos, entonces no hay moda. Cuando te aparece que no aparece es que no se encuentra el valor. Dice NA, dice número NA, ¿cierto que sí? Sí, señor, aparece ahí un... Dice número NA. Entonces, por ejemplo, si yo hallo la moda, hagamos el ejemplo ya igual, moda, yo le puedo poner la moda que yo quiera. Uno, varios, como no existe, vámonos con este. Es que me va a decir que no aparece el valor, él dice, no está determinado. Entonces, ¿qué decís ahí? No existe moda. Y es que cuando yo reviso, mire que sí hay. Vea, profe, que es que cuando yo, mire que aquí está el valor de 0 y mírelo por acá otra vez se vea el 1, mire el 1, 1, 2, 3. Resulta que es que estos valores no están bien, ese valor no es el valor de 1. El valor de 1 realmente es 0.98. El otro valor de 1 es ¿cuánto? 1.02. Como tienen tantas cifras decimales, no se me va a repetir. Entonces yo lo que hago para que no me dé este tipo de error, simplemente ¿qué hago? Pues lo visualizo diferente, le aumento los ceros, le aumento más ceros y mire que ya ahí sí no se ve una moda. Entonces, la respuesta es del caso, coeficiente de utilización y de luminancia que son parecidos, no hay una moda. Listo. Cuando le dé ND, simplemente es que no existe, no es que haya un error, sino que no existe. No se puede terminar. Otra pregunta. Listo, perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, recuerden llenar la asistencia. Ahí dejé el formatico y lo pueden ir llenando, listo. Yo le agradezco mucho por la asistencia, que pasen una feliz noche y espero que haya sido pues, de su agrado la explicación.